Yo puedo quitar esto, ¿no? Lo siento, pero es una alegría. Y menos mal que nuestro Señor Jesús no lleva una mascarilla. Podemos ver su cara. Podemos ver hoy su cara. Amén. Y como la mayoría ya sabéis, yo era pastor fundador de una iglesia en Alhaurín de la Torre, que se llama Centro Cristiano de Alhaurín. Y después de 12 años, justo antes de toda esta pandemia, tuvimos, Elena y yo, y Elena, mi mujer, también traigo sus saludos. Ella tenía otro compromiso ministerial hoy y no podía estar conmigo aquí. Pero después de 12 años pastoreando y estableciendo esta iglesia, tuvimos, justo antes de la pandemia, nuestra despedida de ser pastores, y ahora hay otro equipo de líderes que está llevando a la obra a su futuro. Y no sabíamos sabía que el año pasado iba a ser un año de mucha transición en nuestro ministerio, pero no sabíamos que todo el mundo iba a hacer una transición grandísima con nosotros por esta pandemia. Pero el Señor está obrando y haciendo cosas nuevas, y tenemos que estar atentos, escuchar su voz y seguir en sus pasos. Amén. Y Él tiene un propósito para Málaga, para el sur de España. Y por eso estamos aquí trabajando, colaborando juntos. Y ahora congregamos, estamos conectados con el ministerio de la otra iglesia Betel aquí en Málaga, y Centro de Rehabilitación y la iglesia Betel, El Viso. Y con ellos hemos tenido 3 décadas de relación realmente. Somos muy amigos con los fundadores de Betel. Cuando todo esto surgió y creció en medio de otra pandemia, digamos, de drogas aquí en España y todo esto. Pero estamos colaborando con ellos y mirando hacia un futuro. Y ahora el Señor me ha dado también una oportunidad de enfocarme un poquito más en mi música. Soy compositor y quiero compartir hoy, antes de la predicación, una canción. ¿Está bien? Pero es una canción también que los hijos de Israel estaban a punto de entrar a la tierra prometida, y justo antes el Señor dijo cosas a su líder, a Josué, que estaba dirigiendo el pueblo de Dios en aquel momento, y él declaró un mensaje: prepárate, más o menos, prepárate, santifícate. ¿Por qué? Porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y yo creo que esto puede ser un mensaje para hoy, para la iglesia del Señor. Prepárate, santifícate, porque el Señor, mañana vamos a ver las cosas que el Señor ha preparado, cosas buenas. Y todos lo verán, cuán grande es Él, y que no hay otro nombre dado a los hombres. Amén.
Pues yo te quiero.
Esto lo creo, que el Señor tiene preparado cosas que nuestros ojos todavía no hemos visto. No ha entrado en nuestro corazón lo que el Señor ha preparado para los que le aman. Amén. So vamos a ver estas cosas nuevas que el Señor va a hacer. Y vamos a la palabra de Dios. La palabra que es un tesoro que tenemos es como un diamante que tiene muchas facetas. Y estamos confiando que esta mañana el Señor va a dar luz y sobre una de las facetas de la palabra y vamos a ver cosas. ¡Pum! Vamos a recibir una nueva revelación de la palabra del Señor. Y Jesús mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, os hará libres. Hay libertad en la casa esta mañana. Al andar en la luz de la verdad es posible romper hábitos. Las cosas cambiarán. Podemos romper hábitos pecaminosos, poder vivir en santidad, vivir una vida pura. Porque los que tienen puro el corazón van a ver nuestro Dios. Y Él no lleva mascarilla, no olvide. Podemos ver su cara. Pero es importante en este camino, tenemos que entender realmente la naturaleza de nuestro enemigo un poquito. Y voy a hablar hoy un poquito sobre el tema de la naturaleza del pecado, porque el pecado tiene poder destructor. Y tenemos que estar atentos. Pero antes de ir allí, hablando bíblicamente de la naturaleza del pecado, quiero hacer una confesión. Y ahora todo el mundo está escuchando bien lo que va. Han habido áreas en mi propia vida, en mi lucha contra el pecado, donde he leído esta palabra y he creído lo que dice esta palabra. Incluso he memorizado versículos claves, lo que dice la palabra, manteniendo una relación cada día con mi Señor Jesús. Y a pesar de todo esto, he seguido luchando. Y a veces cayendo, enfrentando la condenación, la culpabilidad una vez más. Y yo sigo creyendo y luchando a veces, pero no creo que yo sea bicho raro. ¿Sí o no? Estoy consciente de que hoy estoy hablando con gente que tiene un corazón hacia Dios. He disfrutado un montón este tiempo alabando a nuestro Dios juntos. Ha sido maravilloso para mí, porque puedo sentir el corazón de esa gente, de esta gente, y hacia Dios, las cosas del Señor. Y hay gente aquí que conoce bien lo que dice la palabra de Dios y lo cree con todo el corazón. Pero quizás hay alguien que está aquí o alguien que está escuchando por los medios esa palabra, que quizás sigue luchando con hábitos pecaminosos
quizás pecados sexuales como la lujuria, pornografía, quizás pecados relacionales como la envidia, la ira, la avaricia, pecados que destruyen relaciones, quizás con adicciones de todo tipo que hay, quizás pecando contra tu propio cuerpo, que es el templo donde vive Dios mismo, y conoces la palabra de Dios, la crees, pero sigues luchando con cadenas de pecado que te impiden. Quizás no soy el único que puede identificar con el apóstol Pablo cuando él está hablando en Romanos 7 a los italianos que necesitan esa palabra. Los romanos. Yo soy de origen italiano. Mis abuelos eran del sur de Italia y yo crecí en Nueva York. Soy italiano, 100% italiano. Y mi mujer 100% sueca. Nació y creció en Suecia. Somos los extremos de Europa. Y también un buen equilibrio porque somos muy diferentes uno al otro. Pero bien, ¿tenemos estos versículos de Romanos 7, 15 o no? Los versículos que... Pablo dijo a los romanos, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Eso hago. Y versículo 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Quiero hablar hoy con gente que está harta de seguir jugando, cubriendo quizás su comportamiento pecaminoso con una chapa religiosa. Estoy bien, gracias a Dios, soy nueva criatura en Cristo, todas las cosas del pasado están en el pasado, pero quizás en realidad hay algunas cositas del pasado que todavía sí están afectando tu presente y quizás impidiendo tu futuro en Cristo. Si podrías admitirlo y enfrentarlo, yo estoy hablándote hoy, pero dándote una esperanza basada en esa misma palabra de Dios. El apóstol Pablo que dijo esta cosa, era un hombre muy religioso, un hombre que tenía memorizada mucha de la escritura del Antiguo Testamento, pero seguía luchando. Tenemos que enfocarnos en la naturaleza del pecado. Lo siento, no es un tema agradable, pero sí yo veo es un tema necesario. Voy a hablar hoy de las 3 palabras distintas que hay en el Antiguo Testamento. Hay 3 diferentes palabras hebreas que significan más o menos el pecado. Pero yo quiero comenzar con las buenas noticias. Hay buenas noticias. Hay una salida. Y su nombre es Jesús. Jesús es el camino. Jesús es la salida de todo eso. Ahora vamos a Éxodo 34, versículo 7. Éxodo 34, 7. Aquí Moisés está en la presencia manifestada de Dios, teniendo un encuentro de poder, escuchando la voz del Señor. Y versículo 7 de Éxodo 34. Dice que nuestro Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona. Aquí hay 3 cosas.
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y menos mal que esto termina después de 4 generaciones. O si no, no existiríamos en este mundo. Tanto es el poder del pecado para destruir. Pero este versículo, el Señor está hablando de sí mismo, que Él perdona. Estas 3 palabras están aquí. La iniquidad, otra palabra que significa más o menos la iniquidad es la maldad. La iniquidad o la maldad es una. La rebelión, otra palabra para rebelión, transgresión. La rebelión o la transgresión y el pecado. Hay 3 palabras distintas. Y vamos a definir esas palabras en un minuto, pero ahora las buenas noticias. Dios es un Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No importa dónde hayas estado o realmente dónde estés ahora mismo, tu pasado no tiene que impedir tu futuro. Hay perdón. Dios mismo ha guardado misericordia a ti, a ti, a ti. Es un regalo, dentro del regalo, dentro de este paquete hay perdón. El rey David habló de esa misma misericordia que él recibió. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero ¿significa que era perfecto? ¿Qué va? Sus pecados fueron horribles y todos escritos para que podamos ver, todo el mundo podemos ver la gravedad de sus pecados. Aunque él recibió el perdón de Dios, todavía tenía que vivir con las consecuencias de sus pecados y de sus errores. Y vamos hoy a su salmo de arrepentimiento, Salmo 51. Hemos estado en algunos salmos ya, ahora vamos a otros salmos. Salmo 51. Y vamos a ver algunos versículos aquí. Comienza este salmo. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra, ¿qué? Mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora vemos estas mismas 3 palabras. Y vamos a volver a estos versículos, primero 2 versículos más, pero ahora a versículo 7, las buenas noticias que hay aquí. Él dice, purifícame, Señor, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Piénsalo, más blanco que la nieve. Yo crecí en Nueva York, donde en el invierno hay mucha nieve, pero en el otoño toda la cosa es como, no es tan verde, ahora es muy sucio, todos los árboles han perdido sus hojas y
y a veces barro y en la tierra y muy oscuro y gris y no, pero cuando viene la nieve es como, ¡oh, qué maravilla! Después, porque esto cubre todo con blanco. Es como, hay un sentir que, ¡wow! ¡Qué bonito! Es lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos. Él va a cubrir nuestra suciedad con nieve. Ahora voy a daros en mi forma más simple una definición de las tres palabras distintas que encontramos en la palabra de Dios para el pecado. La primera palabra que yo quiero enfocarme es la rebelión o la transgresión, la rebelión. Porque esto es bastante fácil de entender. Es como Dios hace una línea, un límite. No, Eugenio, no pases esta línea. ¿Y qué hago yo? Con toda mi propia voluntad yo voy a hacer lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Esta es la transgresión. Es muy obvio. ¿Y qué dice David en este salmo sobre la rebelión o la transgresión? Versículo 3. Él dice esto: yo reconozco mi transgresión. Yo reconozco mi transgresión. Este tipo de pecado es el más obvio, porque es un acto de la propia voluntad. Segunda palabra. El pecado, el significado del pecado es perderse el blanco. Yo tengo la intención de hacer lo bueno, pero soy débil, soy pecador. Intento llegar a un blanco, pero me pierdo. No importa cuánto me esfuerzo, soy débil, soy pecador. Este tipo de pecado también es bastante obvio. ¿Qué dice David de su pecado ahora? En el mismo versículo 3, él dice, mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco mi transgresión. Y mi pecado está siempre delante de mí. Y la tercera palabra, ahora hay más, esta tercera palabra complica la vida un poquito, un poquito más. Y es la palabra la iniquidad o la maldad, porque es algo diferente. Y en el mundo cristiano existe una suposición no escrita que la Biblia hablaba de pecado e iniquidad como si fuera la misma cosa, pero realmente no lo es. Y Pablo, el apóstol, habla de la iniquidad en 2 Tesalonicenses 2:7, si está tomando nota. Pablo habla del misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad que ya está trabajando. Él está diciendo, ya está trabajando el misterio. Cuando David en este mismo salmo sigue hablando de su iniquidad, de su maldad, interesante, se nota, habla de una forma un poquito más misteriosa. Habla de su madre. En maldad he sido formado.
Está hablando de su formación en el vientre de su madre. Todavía no tuvo la oportunidad de perderse el blanco, ni de desobedecer ningún mandato de Dios, ni de sus padres. Pero allí estaba, en maldad, dice. Y parece que tratar con este tipo de pecado no es tan claro. Tampoco. Otra vez al versículo 3 de Salmo 51, 3. Donde él dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 1 y 2, otra vez, 1 y 2. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué vas a hacer con mis rebeliones o mis transgresiones? Dice, borra mis rebeliones, Señor, borra. Versículo 2, y lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Borra mis rebeliones o mis transgresiones. Es un acto en un momento. Algo quitado. Ahora vamos a borrarlo y no está. Antes estaba, pero ahora no. Borrado. Y dice, límpiame de mi pecado. También es un acto en un momento. En un momento sucio, ahora limpio. Listo. Pero de su maldad, él dice esto, lávame más y más. ¿Se nota una diferencia o no? Lávame más y más. Quizás tratar con la maldad requiere una limpieza más profunda, hermanos. Quizás está hablando de un proceso, una limpieza continua. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿Quién está limpiando? Dios. Es el único que puede tratar con el tema del pecado. ¿Quién está cooperando con Dios? ¿O no? Yo. Ok. Estoy. Si vas más profundo en el tema de la naturaleza del pecado, estudiar estas palabras, hermanos, la Biblia, por lo menos el Antiguo Testamento, va a abrirse. ¡Woo! Porque estamos viendo los resultados del poder destructivo del pecado que está afectando una generación de otra generación y otra generación. Y voy a citar algo de un libro de un maestro de la Biblia que dice, una lectura, y escúchame porque hay mucho dentro de este párrafo, una lectura cuidadosa de las escrituras seleccionadas revela que el pecado está cometido y la iniquidad se pasa a los niños, a la tercera y cuarta generación. No es el pecado lo que se pasa, es la iniquidad. La iniquidad no es la transgresión de la ley, el pecado es. Transgredir la ley es pecado. Cuando una persona transgrede la ley,
la iniquidad se pasa a sus hijos, la descendencia será débil a la tentación del mismo tipo de pecado. Esto voy a hablar un poquito de algo de mi familia de origen en un momento, pero la descendencia será débil a la tentación del mismo tipo de pecado. Cada generación se suma a la iniquidad acumulada, debilitando aún más la resistencia de la próxima generación al pecado. Esto es como una bomba de verdad para mí. Volviendo a Éxodo 34, versículo 7, una vez más, por favor. Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ok, os dejo con dos cosas en esta predicación. Primero, sabiendo todo esto, que hemos examinado un poquito de las Escrituras hoy, tenemos que prestar atención a nuestra familia de origen. Tenemos que prestar atención a nuestra familia de origen. Porque hay una herencia natural que tenemos, cada uno de nosotros, que está llena de iniquidad. En los últimos años, ahora tengo 60 años yo, aunque sí, no parece, pero es verdad. Pero ahora, en esta temporada de vida, el Señor está excavando cosas más profundo, trayendo más y más una limpieza de las cosas que tienen su origen en mi crecimiento, creciendo en una familia italiana, americana, llena de generaciones de iniquidad, de idolatría. Yo era el primero de mi familia de convertirme cuando tenía 19 años. Menos mal que después el Evangelio entró en mi familia y hizo algunos cambios. Y menos mal, cuando me convertí, mi vida cambió radicalmente. Dios hizo una obra de liberación increíble. Pero ahora estoy viendo que el Señor está diciendo, Eugenio, yo quiero ir aún más profundo. Lávame más y más. Es la parte y más que Él está haciendo en los últimos años de mi vida. Y gracias a Dios, estoy experimentando una nueva libertad. Incluso los que me conocen mejor, mi esposa, tenemos 37 años juntos de matrimonio. Ella puede ver, Eugenio, estás cambiando, hay cosas que están cambiando mejorando en tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor me está liberando de cosas. Yo estoy viendo, mi padre todavía vive. Mi madre falleció hace 9 años. Pero mi padre todavía vive. Y no puedo entrar mucho en los detalles quizás, pero yo estoy viendo. Él se convirtió
en los años 80 y 90, casi allí, cuando mi familia vinieron al Evangelio. Y tiene una fe, pero realmente nunca ha crecido en su fe, nunca ha profundizado mucho. Él no conoce muy bien la palabra de Dios, por ejemplo, que es esencial para el proceso de santificación. ¿Y qué está pasando ahora en su vida? Él está tomando, ahora tiene 89 años, y está tomando decisiones en los últimos años que no se puede imaginar. Es como el progreso que él hizo, porque él creció en una familia muy disfuncional, con abuso y diferentes cosas. Y su madre mi abuela era una mujer llena de amargura, rencor y muy... No era una mujer agradable de ninguna forma. Y él creció como recibiendo mucho daño de su propia madre. Pero ahora él habla con ella, su razonamiento es como igual de ella. Él está como volviendo a raíces de iniquidad que yo pensaba que esto era algo del pasado, y él ha cortado relaciones con toda su familia. Es impresionante. Y viendo esto en mi propio padre, no estoy como, no tengo rencor contra él, pero y tampoco no estoy juzgando a él, pero viendo su vida en los últimos años, yo estoy diciendo, Señor, haz lo que tienes que hacer en mí. Libérame, Señor, porque si hay cositas, hay raíces todavía, por favor, Señor, quita esto de mi vida. Hablando de mi propia vida ahora. Pero tenemos que prestar atención realmente. No para deprimirnos, pero para entender y luchar bien, con sabiduría. Y tenemos que responder también a la obra maravillosa del precioso Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que vive en nuestra vida nos trae convicción del pecado, conciencia de las raíces del pecado que nos afectan en nuestra vida diaria. Y no solo nos afecta a nosotros, pero también afectarán a una nueva generación si no tomamos muy en serio su poder destructivo. Pero hay otra promesa, que termino con esto también, que dice, confesaos. Este versículo ha sido muy importante. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Es Santiago 5:16. Para que seáis sanados. Esto demuestra que en nuestra lucha contra el pecado a veces necesitamos la ayuda de otra persona. Dice, confesaos unos a otros, orad unos por otros. Pensando en el amigo de Jesús, Lázaro, que murió y fue resucitado, pero salió del sepulcro
atados, sus manos, sus pies, cubiertos, su cabeza. Él estaba, después de la resurrección, él estaba 100% vivo, pero no estaba libre. ¿Y qué hizo Jesús en este momento? Él habló, dirigió a los demás que estaban a su alrededor, diciendo a ellos, no tengo este versículo justo aquí, pero en Juan 11 es la historia. Él dijo a ellos, libéralo, vosotros. Y esto requirió un trabajo de equipo, personas ayudando a él para que él pudiera caminar sin obstáculos, pudiera servir con manos libres y ver dónde tenía que ir. ¿Ok? Termino con otro coro para procesar esta palabra esta mañana. ¿Conocéis el coro Solo por tu sangre? Solo por tu sangre. ¿No? Es fácil. Pero me voy allí para orar y cantar esta canción juntos. Ven Espíritu Santo, haz tu obra en nuestra vida otra vez. Lávanos más y más. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre. Puedo estar contigo, solo por tu muerte. Tú me diste vida cuando resucitaste. Tu victoria también fue mía. Puedo entrar a tu santo lugar. Todos mis pecados lavaste en la cruz por siempre y siempre. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre. Solo por tu sangre puedo estar contigo, puedo estar contigo, solo por tu muerte. Tú me diste vida cuando resucitaste. Tu victoria también fue mía. Puedo entrar a tu santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre y siempre. Puedo entrar
tu santo lugar, a tu santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre y siempre. Amén. Señor, te damos gracias. Una vez más, venimos a tu cruz reconociendo que allí encontramos vida, Señor. Allí encontramos libertad. Gracias por tu sangre preciosa derramada. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu gracia. Bendice a cada persona aquí, a cada persona que ha escuchado tu palabra esta mañana, Señor. Ayúdanos a ser sincero, honesto en tu presencia, como David. Y, Señor, líbranos. Líbranos, Señor, porque mañana hay cosas para hacer. Mañana tu gloria mostrarás, Señor. Tú estás buscando un pueblo preparado, pueblo listo, un pueblo libre para servir tú y obedecer y ser parte de lo que tú estás haciendo. Amén. Bendice a las generaciones venideras, Señor. Perdónanos y limpia nuestra herencia, Señor. Los que están por venir, nuestros hijos, nietos, Señor. Que cada generación crezca más y más en su intimidad contigo, Señor. En el nombre de Jesús, confiamos en ti, cada promesa. Amén, amén, amén.